Es taller de soldadura con estaño. En este taller vamos a aprender, o quizá ya los que saben soldar bien o ya han tenido conocimientos de soldadura con estaño, van a reafirmar su conocimiento, aprender algunas técnicas, y los que no conocemos todavía vamos a aprender desde cero. En esta clase, que es la sesión virtual, vamos a aprender conceptos claves y los componentes para soldar, ¿no? Eh, este taller de soldadura es una parte esencial, es muy importante en la enseñanza de robótica educativa y la construcción de circuitos electrónicos, ¿no? Porque la soldadura es una técnica que se ha originado hace mucho tiempo, se remonta a la edad de bronce. Esta técnica de soldadura ha ido evolucionando enormemente, ¿no? A lo largo de los siglos. Lo que en un principio, en la edad de bronce, comenzó como un método básico para poder unir metales, ha avanzado hasta convertirse en una práctica que es indispensable para la fabricación de los diferentes dispositivos electrónicos modernos. La soldadura con estaño mm, se estableció en el siglo XIX, ya como tal, ¿no? Soldadura con estaño, jugando un papel muy importante en las industrias, como por ejemplo la telegrafía, hablando del siglo XIX, ¿no? La telegrafía, la radio y la televisión, que sin esta técnica de la soldadura con estaño no hubiese sido posible, ¿no? Ninguno de estos inventos que hoy en día eh, se utilizan, eh, lo que hablamos, ¿no? De la soldadura con estaño. En el entorno educativo, aprender a soldar con estaño va más allá de adquirir la habilidad técnica. Nuestros estudiantes no solo tienen que familiarizarse con todo el kit de soldadura con estaño, sino que también tienen que desarrollar esa habilidad en ciencia y tecnología. Asimismo, que van a lograr ellos aprender a realizar soldaduras de calidad, a poder identificar errores, a poder corregir los errores. Estos conocimientos que van a adquirir son vitales, ¿no? Para la construcción de circuitos que funcionen correctamente, ¿no? El taller también fomenta la creatividad, porque es lo que vamos a hacer mañana. Mediante el reciclaje de componentes electrónicos, vamos a fomentar la creatividad. En un momento en que la sostenibilidad y el manejo responsable de recursos, que mucho hablamos de eso, ¿no? De cuidar el medio ambiente y todo eso. Entonces, hoy más que nunca es importante, ¿no? Enseñar a nuestros estudiantes a reciclar. Y reciclar es la clave. Además, les ofrece un espacio a ellos, a nuestros estudiantes, para poder expresar su creatividad, pudiendo transformar componentes electrónicos en piezas que combinan arte y educación de manera innovadora. Como han podido observar, no sé si se han dado el tiempo para ver algunas fotografías que les he enviado al grupo de arte, ¿no? Con componentes electrónicos. Y les he enviado un enlace igual para que puedan investigar por su parte también eh, este arte que se hace con componentes de reciclaje, ¿no? Nuestro taller de soldadura, déjenme pasar la página, no quiere pasar. Ahora sí. Eh, como todo tiene una historia, ¿no? ¿Y cuál es la historia? Es, como ya les había dicho, se originó en la Edad de Bronce, aproximadamente en el año 3000 antes de Cristo, cuando se empleaban aleaciones de estaño y de plomo para poder unir metales. Sin embargo, eh, no fue hasta el siglo XIX cuando ya la soldadura con estaño se consolidó ya como tal, una técnica que se hizo común en la fabricación de dispositivos eléctricos y electrónicos. Y como les dije en un principio, especialmente en el desarrollo de la industria de la televisión, la radio y la telegrafía, ¿no? Que fueron importantes en su momento para la comunicación de las personas. Cuando inició el siglo XX, a inicios del siglo XX,
la soldadura con estaño ya se perfeccionó, porque ya se introdujo aleaciones más estables. En un principio era estaño y plomo, ¿no? Pero ya después se fueron incorporando aleaciones más estables y fueron incorporando diferentes flujos que mejoren la adherencia del estaño en las superficies metálicas. Este avance ha permitido que la soldadura con estaño sea un proceso clave en la fabricación de circuitos impresos. Ustedes han visto las placas de sus televisores, en sus radios, unas placas verdes, y hay como una ciudad, ¿no? Yo cuando era niño veía una ciudad ahí porque se ven todo tipo de cosas, y esos están soldados con estaño. Eso se llegó a eso gracias a la técnica de la soldadura con estaño. Y hoy en día la soldadura con estaño es una habilidad esencial que debemos desarrollar nosotros para poder aplicar en la robótica educativa. Habíamos dicho que los estudiantes deben aprender, ¿no?, también esta técnica para poder ensamblar circuitos. El circuito simple, el circuito complejo, desarrollando así ya en ellos una habilidad y competencias en electrónica, habilidades en el manejo seguro de herramientas. La práctica de esta técnica fomenta la precisión, porque necesitamos ser precisos en el momento de soldar. Necesitamos estar atentos al detalle, comprender los fundamentos de los circuitos, de las diferentes habilidades cruciales en el ámbito de la robótica y la tecnología. Ahora vamos a preguntarnos, cuando hablamos de soldadura, ¿a qué nos referimos con este término de soldadura? Ahora sí voy a requerir la participación de ustedes. Yo sé que ustedes siempre son muy participativos, no necesitan la ruleta para participar, así que, ¿qué entendemos por soldadura? ¿O a qué nos referimos con el término soldadura? No sé si alguien nos puede colaborar con su opinión. Recuerden que la opinión es válida, no hay una opinión mala, entonces, ¿qué entendemos por soldadura? Estoy abriendo mi ruleta por si acaso. Si nadie quiere opinar, voy a abrir mi ruleta, no queda más. ¿Quién levantó la mano? ¿Nadie? Estoy abriendo mi ruletita. Ahí está mi ruleta. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién opina? ¿A qué nos referimos cuando... Aquí está. ¿A qué nos referimos cuando usamos el término soldadura? ¿O qué entendemos por soldadura? ¿Qué es soldar? Lisen, buenas noches. Buenas noches, profe. A la fusión o a la unión de dos o más piezas. Ya, muy bien. Gracias, profe, por la opinión. Y es correcto, ¿no? Cuando hablamos de soldadura, nos referimos al proceso de unir. Unimos dos o más piezas, en este caso de metal, ¿no? Mediante la aplicación del calor. Ya, a esta unión nosotros podemos adicionar o no un material de aporte. Por ejemplo, nosotros adicionamos estaño, ¿no?, con plomo. Que este material de aporte, que en nuestro caso es el estaño, se funde, ¿no es cierto?, para poder crear una unión entre las dos piezas. Esta técnica se utiliza en diferentes industrias. Hablamos de la soldadura, ¿no? Desde la construcción y la fabricación de maquinarias, porque, o sea, ahorita estamos refiriéndonos al término soldadura. Y no es solamente a soldadura con estaño, ¿no? Estamos hablando al término general de soldadura. Para construir los vehículos, por ejemplo, utilizan soldadura, ¿no es cierto? Para hacer los chasis, para hacer las bicicletas, las motos, para hacer los tinglados, se utiliza la soldadura.
Entonces la soldadura se utiliza desde la construcción, la fabricación de máquinas, en la electrónica, en la robótica. Y en nuestro caso específico es la soldadura con estaño, que empleamos un material de aporte que les había dicho, ¿no? ¿Cuál es el material de aporte? Es el estaño y el plomo, más conocido, ¿no? El que ya hemos visto nosotros. Eh, También existe el estaño con cobre, que se utiliza, digamos, para soldar. Eh, Esto nos permite unir diferentes componentes electrónicos y nos permite crear conexiones eléctricas estables y duraderas, que ese es el objetivo de la soldadura. Ahora la pregunta que está a continuación, y ya ustedes lo han ido leyendo y lo han ido pensando, porque han dicho me va a preguntar a mí, ¿en qué consiste la soldadura con estaño? Ya, en base a todo lo que hemos hablado de soldadura, solamente hay que añadirle estaño, digamos. ¿En qué consiste la soldadura con estaño ahora? Ahora, ¿quién va a levantar la mano? Nada, vamos a llamar a la ruleta. Ruleta. ¿O quién va a opinar? Profe, buenas noches. Buenas noches, profe Jenny, buenas Eh, noches. bueno, lo que entiendo es que es unir las piezas usando, pero ya lo que es la sustancia del estaño para que quede de una forma ya más fija, ¿no? Y no se vaya soltando las piezas así, sino que quede ya más unido, ¿no? Más fijo, más permanente. Sí, bien, profe. Es lo correcto, ¿no? Ya habíamos dicho que la soldadura consiste en unir dos o más componentes electrónicos mediante el uso de calor. Ahora, cuando hablamos de soldadura con estaño, como nos aporta la profe Jenny, es cuando los unimos mediante el uso de una aleación de estaño en este caso. Puede ser estaño con plomo o estaño con cobre. La que nosotros conocemos es estaño con plomo. Esto se funde y como ustedes han visto, se convierte en líquido, ¿no es cierto? Y ese líquido fluye en la superficie que vamos a unir. Entonces, eso va a crear una conexión eléctrica sólida, como decía la profe, ¿no? Y nos va a permitir tener una conexión que dure, ¿no? Que no se desarme. Entonces, el proceso de soldar con estaño implica calor, implica que debemos calentar las partes metálicas eh, con un soldador que nosotros le llamamos cautín. ¿Qué hace el cautín? Calienta, ¿no? Eleva la temperatura lo suficiente como para fundir el estaño. Una vez fundido el estaño, una vez ya convertido en líquido, el estaño se pega, se adhiere a la superficie metálica, lo que va a formar una unión. Y al enfriarse, el estaño se vuelve sólido, lo que garantiza la continuidad eléctrica, garantiza que la corriente pueda fluir por todo nuestro circuito y además nos da una integridad estructural en la conexión. Hace que nuestra conexión sea bien sólida, digámoslo así. Hay diferentes tipos de soldadura, ¿no? Y el tipo de soldadura que utilicemos va a ser fundamental en la construcción de circuitos impresos y otros tipos de dispositivos electrónicos, ya que nos permite que la conexión sea más precisa, más duradera entre los diferentes componentes que se utilizan. Componentes como por ejemplo LEDs, las conexiones de la batería, si utilizamos capacitores, utilizamos transistores. Esto de soldar con estaño es una técnica esencial en la robótica educativa, que nuestros estudiantes aprenden, ¿no? A ensamblar circuitos y desarrollan ya unas habilidades manuales y técnicas en electrónica. Tenemos un kit de soldadura con estaño. Tenemos varias herramientas
y diferentes tipos de materiales esenciales que necesitamos para poder realizar las soldaduras de una manera segura. Los principales elementos, vamos a mencionar los principales elementos para soldar con estaño, perdón, son el soldador, que nosotros le llamamos cautín, que es ese de ahí, que está graficado, ¿no? El soldador es una herramienta, es la principal herramienta, podemos decirlo, que se utiliza para poder soldar. Esta herramienta, ¿qué va a hacer? Va a aplicar calor y va a fundir el estaño. Hay diferentes formas, ya lo han visto ustedes. Algunos tienen en forma de lápiz, otros tienen en forma de pistola, ¿no? Hemos visto en clase que unos tienen en forma de lápiz, otro tipo tienen como pistola. Y este cautín se alimenta con electricidad. La puntita del soldador es la que entra en contacto con las piezas de soldar. Esa es la primera herramienta y podemos decir que es la más importante, ¿no? Tenemos también el estaño. El estaño es el material que nosotros le aportamos y que se utiliza en la soldadura. Generalmente habíamos dicho que es una aleación de estaño con otros metales, como el plomo o el cobre, y viene en una presentación en forma de alambre, que con la ayuda del cautín se funde, se convierte en líquido, fluye a las uniones y se solidifica y ya queda ya una estructura ya bien sólida, ¿no? Tenemos también el soporte para el soldador, que es donde nosotros sostenemos el soldador para no apoyarlo en la mesa, porque la podemos quemar la mesa, podemos quemar, incluso podemos quemarnos nosotros, ¿no? A veces no tenemos cuidado y nos quemamos nosotros. Entonces, este soporte se utiliza para que sostenga el soldador cuando no lo estamos usando. Y esto nos va a evitar que tengamos algún accidente, nos quememos las manos, los brazos. Incluso se puede caer, quemarnos el pie, ¿no? Porque esto levanta una temperatura elevada que nos puede hacer daño. También tenemos, hay un limpiacautín, ¿no? Nosotros vamos a usar una esponja que nos sale más barato, ¿no? Una esponja limpiadora que sirve simplemente para limpiar la puntita del soldador. Es esencial que nosotros tengamos la punta del soldador limpia, porque con la puntita bien limpia vamos a lograr que las soldaduras sean de calidad. También tenemos la pasta para soldar, que es la que vemos ahí en pantalla. ¿Y qué es la pasta de soldar? Es una sustancia química que nosotros aplicamos a las diferentes superficies para poder soldar más fácilmente, ¿no? Esta pasta nos permite poder limpiar ciertas impurezas en las superficies que vamos a soldar, además que previene que se oxide y nos ayuda a que el estaño se adhiera correctamente al material que vamos a soldar. Y por último tenemos el extractor del estaño, que es eso de ahí, que eso a través de la succión remueve el estaño de una soldadura. Entonces con eso ya nosotros podemos desmontar los diferentes componentes de una placa, por ejemplo, ¿no? Esos serían los diferentes elementos del kit de soldadura, los elementos que vamos a utilizar nosotros. Un soldador, vamos a utilizar estaño, vamos a utilizar soporte para el soldador, una esponja para limpiar, la pasta para soldar y un extractor de estaño. Eso lo vamos a utilizar mañana. Es importante también mencionar, coloco mi máquina, la prevención y la seguridad en la aplicación del kit de soldadura de estaño. Es importante, ¿no? La seguridad. No hablo de esa seguridad, porque ese está muy seguro. Yo hablo de otro tipo de seguridad. Prevenir es importante, sobre todo la seguridad en la aplicación del kit de soldadura con estaño. Esto es importante porque nos va a permitir evitar accidentes y nos va a permitir garantizar un
entorno de trabajo seguro, especialmente en nuestras unidades educativas. No nos olvidemos que trabajamos pues con niños, ¿no? O con jóvenes. Y sabemos cómo son los niños y jóvenes, ¿no? Entonces, con ellos hay que tener un extremo cuidado. Y es importante que los estudiantes reciban instrucciones adecuadas sobre el uso bien seguro del kit de soldadura. Es necesario que ellos siempre trabajen bajo la supervisión de un adulto que esté capacitado. Cuando nosotros apliquemos esto en la robótica recreativa, ¿no? En nuestro caso, ¿quiénes son los que tienen que estar supervisando? Somos nosotros los maestros. Para soldar no le vamos a dar un cautín a un joven, a un niño. Nosotros vamos a manipular el cautín. No van a manipular los niños. Nosotros vamos a agarrar y vamos a soldar sus circuitos del estudiante. El estudiante va a venir con su circuito y yo se lo voy a soldar. Tenemos 4 puntos importantes para prevenir y para poder brindar seguridad en la aplicación del kit de soldadura. Uno es que necesitamos nosotros el uso de un equipo de protección personal. Ya empezamos por aquí. Necesitamos el uso del equipo de protección. Es recomendable, vamos a recomendar el uso de gafas de seguridad, porque a veces salpica el estaño caliente. Imaginémonos una salpicadura de estaño caliente en los ojos, muy complicado, ¿no? Entonces es recomendable el uso de gafas de seguridad para poder proteger los ojos de los estudiantes y guantes resistentes al calor para proteger las manos de quemadura. Es necesario usar eso con los estudiantes, ¿no? Porque, bueno, se pueden quemar, puede salpicar. Entonces hay que tener un extremo cuidado con el uso de estas herramientas con los estudiantes. Otro punto a tomar en cuenta es el trabajo en un área ventilada. La soldadura con estaño, cuando estamos nosotros soldando, por acción del calor, obviamente genera humo, ¿no es cierto? Y estos humos pueden ser tóxicos si es que se inhalan en exceso. Entonces es recomendable que se trabaje en un espacio bien ventilado, ¿no? En el curso hay que abrir las ventanas o si es posible irnos al patio, es mejor, ¿no? Obviamente nuestros cursos son amplios, me imagino en la mayoría de las unidades educativas tienen ventanas amplias, entonces hay que ventilar bien, especialmente cuando soldamos nosotros con estaño, porque recuerden que el estaño está con plomo y recuerden que el plomo es muy tóxico, ¿no es cierto? Entonces hay que tener extremo cuidado con eso. Tenemos también que evitar el contacto directo con el estaño fundido. ¿Por qué? Porque eso está a alta temperatura y puede causar quemaduras graves. Debemos trabajar con mucho cuidado, con mucha precisión para poder aplicar el estaño solo en las áreas que queremos, ¿no? No derramar el estaño, no quemarnos. Y por último, el manejo adecuado de elementos del kit de soldadura. Por ejemplo, la pasta para soldadura. Tenemos que evitar el contacto directo con la piel de la pasta, ya que esta pasta contiene ácidos. Hay que usar guantes y lavar las manos después de manipular la pasta. En el caso del estaño, hay que lavar las manos tras su manipulación para evitar la ingestión accidental, ¿no? Porque nosotros vamos a estar tocando el estaño y siempre llevamos a la boca, a la mano, a la cara, entonces nosotros debemos lavarnos la mano siempre después de usar el estaño. Recordarles que el estaño viene con plomo, entonces el plomo es tóxico. Y como les digo, ¿no? Hay que evitar hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Tocarnos la cara durante el uso. Y el cautín que es caliente, no hay que tocar la parte metálica, ya que la parte metálica es la que alcanza altas temperaturas, ¿no es cierto? Siempre tenemos que tratar de colocarlo en el soporte cuando no lo estemos usando y desconectarlo después de usarlo para evitar
quemarnos, ¿no? O incluso podemos provocar un incendio. Entonces, si no tenemos el soporte, entonces hay que ver la manera de, o nos hacemos un soporte, como yo he visto dos profesoras que las felicito por la creatividad que han tenido, ¿no? Y se han hecho sus pinzas para soldar. Nos podemos hacer un soporte, si es que no tenemos, o ver dónde ponerlo con mucho cuidado, porque ustedes saben, eso es caliente y lo que toque lo va a quemar. Entonces esas técnicas o esos consejos de seguridad vamos a tener en cuenta para poder evitar accidentes, especialmente con nuestros estudiantes. Tenemos las diferentes técnicas para realizar una correcta soldadura. Esto ya lo vamos a ver práctico ya el día de mañana. Tenemos tres pasos para realizar una correcta soldadura. Uno sería calentar el cautín, calentar los elementos a soldar. Entonces yo, como ustedes pueden ver en esta parte de nuestra diapositiva, está calentando el cautín, está calentando lo que se va a soldar. Voy a calentar un LED, por ejemplo. Entonces yo caliento la patita de LED, ¿no? Caliento porque ahí voy a soldar. Ese es el primer paso, ¿no? Caliento los elementos a soldar. Caliento la patita de LED, obviamente con el cautín ya enchufado, con el cautín caliente. Luego nuestro segundo paso sería aplicar estaño. Aquí lo tenemos. Aplicamos estaño con justa medida, dice, ¿no? No debemos excedernos tampoco ni muy poquito. Y el tercer paso es retirar el soldador ya cuando el estaño se extienda. Ahí nos dice no retirar el soldador hasta que el estaño se extienda. Entonces cuando ya se extiende, nosotros retiramos recién nuestro cautín o nuestro soldador. Porque el estaño se va a extender solito. Ya. Aquí podemos ver cuándo está bien una soldadura y cuándo está mal. Podemos observar aquí nos muestra, ¿no? Cómo va a quedar. Y aquí también nos está mostrando cuándo está bien y cuándo está mal. Una soldadura tiene que quedar, dependiendo del tipo de soldadura, dependiendo del tipo de soldadura va a quedarnos así. Tiene que quedarnos así. No nos tiene que quedar ni mucho, como vemos aquí, no así. Tampoco así y tampoco echarle muy poco, ¿no? Entonces el estaño tiene que ser proporcionado en una cantidad exacta y tiene que tenernos esa forma para que sea perfecto, digamos, ¿no? Y aquí tenemos otras formas, ya visto desde arriba. Podemos observar aquí cómo quedó aquí mi soldadura. Podemos observar que queda muy poco, ¿no? Se nota el estaño ahí, ese plomo que podemos ver ahí. Se nota que es mínima la cantidad. Y aquí en el segundo ya podemos ver que se excedió, ¿no? Le puso mucho, demasiado estaño. Entonces lo correcto es ir viendo, ir aplicando la cantidad necesaria para el componente. Y ya casi finalizando, vamos bueno, antes que me olvide, ¿cómo vamos a saber si una soldadura está bien o está mal? La soldadura cuando queda bien, va a ser brillante la soldadura. Va a ser brillante, va a tener el mismo color del estaño y va a quedar en forma cónica. Cuando soldemos, por ejemplo, en placas, ¿no es cierto? Cuando soldamos placas, tiene que quedar en forma cónica y tiene que ser brillante, ¿no? Como podemos observar el ejemplo aquí, ¿no? Hay algunos, en ese ejemplo hay algunas que están medio un poco opacas. Por ejemplo, este se ve un poco opaco, pero puede ser por la fotografía. Pero si la soldadura es opaca, que no tiene brillo, por ejemplo,
quizá es redondo, así como este. No es cónico como esto, porque tiene que ser cónico. Vamos a decir que está mal soldado. A eso le llamamos soldadura que no es correcta, no le llamamos soldadura fría nosotros. Entonces, cuando está correctamente soldado, ustedes van a ver su soldadura que es bien, bien brillosa, bien plomita, igual que el estaño con el que han soldado. Y tiene que tener una forma cónica, ¿no? Como hemos visto aquí, como un conito. Obviamente eso lo vamos a lograr a través de la práctica, ¿no? No es que de un rato a otro vamos a soldar perfectamente. Y si nuestra soldadura sale opaca, es que está fría, ¿no? Que está mal, que le echamos mucho estaño quizá, que le echamos muy poco estaño. Entonces, mm, cuando yo hago la soldadura mala, si yo, por ejemplo, estoy soldando en esta placa y estoy soldando un LED, pongámosle, y si yo hago una soldadura fría, una mala soldadura, ¿qué va a suceder? Que mi LED se va a despegar, se va a salir o se va a mover y se sale. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tipo de soldadura y hay que tratar de que quede bien, ¿no es cierto? Que quede bien fijo, porque si nosotros soldamos y queda frío, o sea, queda mal soldado, queda opaco la soldadura o tiene mucho plomo o estaño, perdón, aunque parezca que está bien fijado, no se asegura, porque va a haber movimiento y ¡pum! Se va a despegar. Y al despegarse ya no va a haber contacto y no va a funcionar nuestro circuito, ¿no? En el caso de un LED no va a encender el LED, pero si es un circuito ya más complejo no va a funcionar lo que estamos elaborando. Ahora sí ya, ahora vamos a pasar a el arte a través del reciclaje de componentes electrónicos. Vamos a usar diferentes tipos de componentes electrónicos para poder crear arte, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Ahí les pongo una pregunta. ¿Por qué creen que es importante reciclar los componentes electrónicos? ¿Quién participa ahora? ¿Quién me ayuda? ¿Quién colabora con la clase? ¿Por qué es importante reciclar los componentes electrónicos? Buenas noches, Lisa. Buenas noches, profe. Dígame. Imagino que como tienen bastante estaño, este tipo de materiales y plomo, hay que buscar la forma de reciclarlos, de reutilizarlos, de darles otra función y que no vayan a contaminar más el suelo, porque creo que son una de los materiales que más tardan en degradarse. Bien, correcto, profe. Sí, gracias por participar. Y es correcto, ¿no? Los dispositivos electrónicos contienen muchos materiales tóxicos. Especialmente contienen plomo, contienen mercurio y contienen cadmio. Estos elementos químicos son muy tóxicos y pueden contaminar el agua, pueden contaminar el suelo, ¿no? Entonces, si es que no se gestionan adecuadamente, podemos contaminar. Y nosotros, además de evitar que se contamine más nuestro lugar donde vivimos, también evitamos que se siga extrayendo materias primas, porque para hacer estos componentes se utiliza materia prima. Entonces, si nosotros reciclamos, vamos a evitar que se siga extrayendo y extrayendo material. Entonces, esto va a reducir el consumo de energía y sobre todo va a reducir las emisiones de carbono que están asociadas a la creación de nuevos materiales, ¿no es cierto? A la producción de nuevos materiales. Entonces, el reciclaje promueve una economía circular, donde los materiales que utilizamos, en lugar de ser desechados, en lugar de ser botados a la basura y en lugar de ir a contaminar, al reciclar nosotros estamos contribuyendo a la sostenibilidad de nuestro planeta. Hay que tener algunos cuidados, sí, ¿no? No es nomás agarrar y reciclar. Cuando nosotros desmontamos diferentes dispositivos electrónicos, es importante tener mucho cuidado de no dañar los componentes que se puedan utilizar. Hay que utilizar herramientas adecuadas y seguir diferentes procedimientos que minimicen el riesgo de exposición a materiales peligrosos.
porque hay componentes que tienen materiales peligrosos. Los componentes tienen que ser clasificados según su tipo y su material. Entonces es importante guardarlos en un lugar seguro, lejos de la humedad, lejos de la calor, para poder evitar daños en ellos y que se degraden. Porque al degradarse, ellos van a botar su material que tienen, ¿no? Y puede ser peligroso. Hay componentes que tienen sustancias peligrosas, como es el caso de los condensadores. Y es muy importante no abrirlos. Ya los condensadores no los vamos a abrir. Lo vamos a manejar así como están. Porque ahí adentro están encapsulados los componentes que son tóxicos, están encapsulados. Entonces no debemos abrir eso. Y muchas veces nuestros niños juegan con eso, ¿no es cierto? Entonces hay que informarles que eso es tóxico, que no deben manipular. Porque ellos lo pueden abrir o lo pueden romper y... Porque ¿cuántos de nosotros no hemos abierto las pilas, por ejemplo? Pilas de energía, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que miles de veces abrí pilas, ¿no? Y tienen carbón y no sé qué cosas más que nos pueden hacer daño. Entonces hay que tener un especial cuidado en el tema de cuando reciclemos nosotros componentes. Estos componentes nosotros los vamos a reciclar para poder hacer figuras decorativas. Podemos observar ahí, hay alguna figurita. A mi izquierda tengo, perdón, a mi izquierda tengo un robot hecho de condensadores, ¿no? De condensadores, de resistencia. Tengo ahí un hombre levantando pesas, está hecho de resistencia, condensadores y un foquito LED. A mi derecha tengo más figuras, ¿no? Que son figuras decorativas que se están utilizando a raíz o a partir de un componente electrónico, que esto es nuestro reciclaje. Una de las formas que podemos utilizar para reciclar, además de que es una forma creativa, ¿no? De que podemos reciclar los componentes electrónicos, es mediante la creación de estas figuras robóticas que pueden servir como piezas artísticas, porque se ven bonitas, o pueden ser decorativas, ¿no es cierto? Artísticas. No funcionan, no van a funcionar como dispositivos electrónicos, obviamente, pero nos sirven como una oportunidad para que nosotros practiquemos el uso de la soldadura con estaño, que luego ya lo vamos a utilizar ya en circuitos y prototipos de robótica educativa. Para elaborar estas figuras decorativas, lo que tenemos que hacer es, bueno, se pueden utilizar diferente variedad de componentes electrónicos. Todo lo que ustedes puedan ver en una placa, lo vamos a utilizar. Es por eso que yo les decía que sus teles viejas, sus radios viejas, cualquier dispositivo electrónico que tengan viejo, hay que llevarlo, llévenlos, le vamos a sacar la placa y de ahí vamos a sacar sus componentes. Podemos sacar LEDs, resistencia, diodos, condensadores, microprocesadores. Hay un montón de cosas en las placas. Entonces nosotros vamos a ir sacando los materiales y vamos a crear una estructura de un robot. Cada componente va a poder formar una figura diferente, un estilo único va a tener. Cada uno de ustedes va a tener una figura con estilo único, con textura diferente, dependiendo a los componentes que tengamos, ¿no? Luego eso vamos a montar, los componentes se van a montar en una, y se va a armar su propia ya figura, ¿no? Este proceso de montaje ya es el último paso donde ya nosotros sacamos toda la creatividad y quién va a ser protagónico de eso es la creatividad, ¿no? Donde vamos a mostrar las piezas que teníamos nosotros ahí, transistores, condensadores, etcétera. Y ya lo ensamblamos y obviamente vamos a formar diferentes tipos de robots. Robots que tengan diferentes formas, robots que nos expresen diferentes situaciones. Y esto lo vamos a hacer con la soldadura con estaño, ¿no?
el objetivo de crear estas figuras, aparte de reciclar, aparte de que se ve bonito, de que va a ser una figurita decorativa, es que nosotros vamos a practicar la soldadura con estaño para luego ya poder soldar de una manera casi perfecta ya los circuitos que necesitamos, ya los circuitos ya bien soldaditos, ¿no? No podemos equivocarnos. Entonces, queridos participantes, la clase de hoy ha sido sumamente corta porque el tema era sencillo, la teoría es básica, mañana ya es el taller presencial, mañana vamos a construir diferentes figuras robóticas a partir de materiales reciclados, como pueden ver en la imagen. Nos va a servir para una herramienta, ¿no? Para decorar, además que va a ilustrar los principios fundamentales de la robótica. Mañana vamos a practicar a soldar con estaño. Bueno, lamentablemente los materiales no pude hacer llegar. Incluso hoy intenté de Tarija, pero no me respondieron nunca. Y en Santa Cruz hay el paro, entonces, pero de todas maneras mañana yo tengo los cautín del programa, hay pasta, hay estaño, entonces mañana los que no tengan se les va a prestar para que podamos trabajar todos. Hasta ahí es nuestra pequeña sesión de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna interrogante, algo que manifestar, pueden abrir su micrófono. Si tienen alguna duda del tema, alguna pregunta sobre mañana, no sé, para poder aclarar. Bueno, creo que no hay pregunta. Todos están mirando las noticias o están durmiendo. Bueno, como no hay más preguntas, profe Javier Hugo ha levantado la manita. Buenas noches, Lisa. Muy bueno, ¿no? La clase de hoy, pero también quería una aclaración. No sé si tendríamos que usar el término de reciclar o reutilizar, como ya se ha actualizado eso, ¿no? Porque en este caso estaríamos reutilizando un material para crear la figurita, ¿cierto? Claro, lo que vamos a hacer mañana, o en el caso de las figuritas, eso es reutilizarla, ¿no? Pero ya si hablamos de reciclaje, va a ser cuando necesitemos por ejemplo, un transistor y el transistor lo podamos conseguir de una placa ya deshecha, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, los motorcitos de las impresoras, ¿no es cierto? Los motorcitos de la impresora los reciclamos, ¿no? Entonces, hablando específicamente del tema de mañana es, ¿no? La reutilización. Pero el reciclaje de manera general, o sea, no nos quedamos en reutilizar solamente. Nuestro objetivo es poder reciclar. Sin lugar a duda, mañana, por ejemplo, me van a llevar, o incluso ya hay varias colegas que han utilizado, ¿no? Motores había un motor de un control de PlayStation, por ejemplo, que vibraba, entonces, eso ya está reciclando, ¿no es cierto? Entonces, hay la diferencia, obviamente, pero lo de mañana es, como dice el profe, ¿no? Es la reutilización. ¿Alguna otra consulta? No hay. Bueno, bien, estimados participantes, esa sería la clase de hoy. Mañana los espero. Los espero a las 8 de la mañana, como todos los sábados. Mm, Mañana no hay que pensarla mucho. No les va a doler la cabeza porque se quemó su transistor, porque no da su autito. Mañana vamos a practicar a desoldar primero. Vamos a soldar. Y vamos a armar estos juguetitos que no nos va a llevar muchas horas. Entonces, si estamos temprano, más temprano nos vamos a ir, ¿no?
Entonces tratemos de estar a las 8 para 12, 11 quizá ya terminemos la clase. Eso depende de cada uno de ustedes, ¿no? Porque yo no puedo empezar la clase con 2. Entonces les recomiendo estar un poco temprano mañana para que así terminemos más temprano también y vayamos a almorzar a nuestra casa tranquilo. Bueno, queridos participantes, si no hay más preguntas, les agradezco por estar presentes esta noche y nos vemos mañana a las 8 de la mañana en nuestro taller ya presencial. Con eso finalizamos la clase. Hasta mañana. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, Litzen. Hasta mañana, profe Richard. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe Belín. Hasta mañana, profe Peter. Mañana, Lisa. Hasta mañana, profe Graciela. Nos vemos.